Gracias, Cande, por grabar. Y qué bueno que están acá, chicos, ¿sí? Parte de hoy, hola Pablo, parte de hoy es justamente abocar la clase como si fuese en dos direcciones. Va a ser una sola clase, pero va a tener dos Buena, direcciones. Hola Pablo. buena, perdón, No, no pasa ¿cómo va, nada, no Vale? pasa nada. Todo bien. Em, Cuando digo en dos direcciones, porque bueno, en un momento los voy a querer escuchar a ustedes. Y bueno, hay algunas cosas que capaz las abordaré acá en la clase, ¿sí? Bueno, parte de hoy en sí es hablar, ya hacer un repaso definitivo de todos los temas que entran, ¿sí? Cuando hablamos de repaso definitivo es en cuanto a todos los temas que entrarían al examen y qué aspectos generalizados, porque no, acá no se trata de que le dé las preguntas del examen, no las tengo todavía, generalizados, poder abordar para saber hacia qué mirada tener en cuanto al examen en sí. ¿Mm? Bueno, em, sí, acuérdense, sí, que los temas son psicología evolutiva, ¿no? A la personalidad, motivación y el rol conductor, ¿sí? Esta primera parte del examen en pos de decir una mirada más desde la psicología en general, ¿no? Entendiendo los aspectos generales del fútbol, pero viendo a su vez que demos una mirada más hacia ese lado, ¿sí? Em, Cuando hablamos del rol conductor, por eso digo, en esta primera parte es como si hablando de la conducta humana, a su vez. ¿Mm? Bien, ahora que no me veo, voy a poner un poco más de brillo. Ahí estamos. Bueno, acuérdense que el primer tema, justamente que empezamos hablando, es desde la psicología evolutiva. ¿Sí? La psicología evolutiva como, primero desde qué nos sirve ver la psicología evolutiva en el fútbol, ¿sí? Si tenemos que responder esa pregunta, es que justamente la psicología evolutiva nos permite, ¿sí? Entender a los jugadores desde su etapa del desarrollo y desde su personalidad. Simple como es, ¿sí? Esto implica que si yo les pregunto eso en el examen, me tienen que responder tal cual yo les digo. No, sino es dar a entender los conceptos de justamente desarrollo y personalidad, ¿sí? Es lo más clave para entender. Reflejando así que la psicología evolutiva, si hay algo que sirve en la conducción de ustedes en el día a día, es aprender, que les permite aprender a leer eso que está más allá de nuestros ojos, ¿sí? Para justamente sacar lo mejor del jugador y del equipo. ¿Mm? Bueno, por eso el objetivo que podemos plasmar desde la psicología evolutiva en el fútbol es que poder ver qué necesidades psicológicas abordan cada jugador según la etapa de la vida, ¿sí? Acuérdense que dentro del deporte se pueden ver tres etapas, ¿sí? De la vida: la infancia, la adolescencia y la adultez, ¿sí? La infancia de 6 a 12 años, acuérdense que un infante va a buscar la aprobación del adulto, ¿no? Va a necesitar una estructura clara, ya que su proceso eh, neurológico está y corporal está en desarrollo, necesita una estructura clara, y si hay algo que brinda mejor a esa estructura clara, es el afecto, ¿sí? Es esto de poder aprender a competir, ¿no? La competencia sana, entendiendo que el foco justamente en dónde está, en el juego y en el disfrute, ¿sí? Y que eso es lo más importante en cuanto a un infante desde su necesidad dentro del deporte, y que lo más importante es que ustedes en la infancia son una figura de autoridad fuerte, ¿sí? Y a mi gusto hasta a veces casi parental. ¿Mm? Si seguimos con eso, acuérdense que después está la adolescencia, que es desde los 13 hasta los 18 años, siempre siendo edades aproximadas, ¿no? Em, ya ahí hay otros conceptos que les involucra a ustedes, ¿no? Como una construcción de identidad. Si hay algo que le pasa a los adolescentes en su vida, es esta pregunta de quién soy y para qué sirvo, ¿no? Bueno, en el deporte se puede ver eso también, ¿no? ¿Quién soy yo dentro del juego? ¿No? Soy un delantero, soy un mediocampista, soy un arquero, ¿no?
¿Para qué sirvo? Sirvo más, ¿no? Ya sea desde un segundo tiempo, desde mi titularidad, desde el afecto al equipo. Empiezan a haber más sentido de pertenencia en los roles, ¿no? Eh, Recuerden que justamente hay mucha sensibilidad en el adolescente del juicio externo, ¿no? Y la pertenencia, por eso el afecto tiene que estar también, ¿sí? Así como hablábamos en la niñez. Se necesita, la validación empieza a ser más destacada, ¿sí? Y para que quedar en claro, ¿cuál es la diferencia en este aspecto de aprobación y validación? Es que aprobación justamente les den un sentido de pertenencia y que validación es que le den un esfuerzo a justamente su desarrollo deportivo, ¿sí? Em, bueno, ni hablar cuando hablamos esto de la contención emocional, ¿no? Esto de también de entender de que hay unas emociones que están hablando ya de por sí más claras, ¿no? Y que a la larga también necesitan cierto margen de autonomía. ¿M? Eso es lo más importante, acuérdense, de la adolescencia, ¿sí? Y que ustedes, desde su figura, son más figura de referencia, ¿no? Desde una mirada sana y desde una mirada insana son figuras de rechazo, justamente, ¿no? Porque a veces el adolescente no se toma bien las cosas, ¿no? Y no se termina sintiendo parte o justamente referencia como modelo a seguir, ¿sí? Eh, y que por eso, si abordamos desde la última etapa, ¿no? Que es esto de la adultez, que es 18 en adelante, ya ahí las cosas dentro de todo están más claras. ¿Qué quiere decir esto? Ya hay una estructura de personalidad más consolidada, por lo tanto, mayormente el adulto, mayormente, ¿no? Elige el deporte más que una necesidad, ¿no? Se encuentra más a gusto dentro de todo. Si bien acá la competencia se convierte en un aspecto dual, está bueno enfocar que es un propósito externo a mi vida al deporte, que no tiene que ser lo más importante, ¿no? Tanto como un profesional como semiprofesional o amateur, ¿no? En los adultos el vínculo con ustedes se vuelve más horizontal, ¿no? Esto de generar respeto, más que una obediencia, ¿no? Como una obediencia ciega. Respeto es decir, a la larga desde el igual igual, entendiendo los roles también, ¿sí? Porque el liderazgo, tanto como ustedes, como dentro de los jugadores, se basa en la confianza, ¿sí? Y en la coherencia dentro del manejo del grupo. ¿M? Si yo les llegara a preguntar en el examen, nombrar los aspectos evolutivos y las necesidades psicológicas dentro de cada etapa, yo creo que les nombré 4 en cada una. No se trata de que me digan 12, ¿no? Con que me dejen en claro, ¿sí? Aspectos importantes, ¿no? En cada etapa y dentro de todo dar una connotación, por ejemplo, el vínculo con ustedes, ¿no? Cómo se muestra y qué cosas, objetivos o metas claras hay. Está bien, chicos, ¿sí? Yo nunca recomiendo estudiar de memoria, porque a la larga esto, si bien pueden estudiarlo de memoria, pero a la larga esto, si es comprensible, es más ligero, es más suave, ¿sí? No se vuelve tan plomo. ¿M? Bien, por eso está bueno poder ver que, ¿no? Si hablamos, que esto como para el examen también, ¿no? Si hablamos de etapas de la vida, ¿no? Recuerden que estamos justamente hablando de personalidad, ¿sí? Personalidad, viéndolo como que, cuál es lo que más quiero que les llegue es poder ver justamente qué es la personalidad, ¿no? Cómo influye y cómo se manifiesta dentro de de la cancha, ¿sí? Recuerden que si hablamos de personalidad es un conjunto de rasgos, ¿m? Son formas de sentir, ¿no? De actuar que justamente se mantienen relativamente hablando, ¿no? Estables en el tiempo, ¿sí? Está formada a raíz de bases de factores biológicos, contextuales, ¿no? Y relacionales, ¿sí? Vamos a como les hablaba, ¿no? De antes. Si yo les pregunto qué es la personalidad, ¿me tienen que responder todo eso? No tiene que ser así, sino desde que comprenden ustedes, sabiendo que están estos conceptos claros, ¿sí? Recuerden a su vez que a la hora de comprender la personalidad, hay dos grandes estructuras, ¿sí? O maneras de comprender y pensar de una manera más efectiva, ¿no? El, em, la personalidad.
ambas son dos, ¿no? Una es justamente Big Five, la teoría del Big Five, que aporta los conceptos de apertura, ¿no? Apertura como aquello que se abre a vincularse dentro del equipo, ¿no? La responsabilidad, qué rol tomo dentro de la cancha, ¿no? La extraversión, saber que me manifiesto como un jugador, ¿sí? La amabilidad, entendiendo que justamente eh, ¿no? Es un partido, es un equipo, se gana, se pierde, que va avanzando, ¿no? Y el concepto capaz más psicológico, la neurosis misma, ¿sí? El entender de que el deporte es más efectivo mediante una neurosis, ¿sí? Y de que saber de que lo que genera una neurosis es un sistema en la cual neurótico que implica un feedback entre ambas personas, ¿sí? Que no todo es hablar y un mural, ¿no? Esa es la primera teoría. Y la otra, recuerden que en su momento se las pasé, les dejé el nombre, sino, que es la teoría de Eysenck, que así como coincide con estos conceptos que propone el Big Five, Eysenck lo que propone es como una dualidad, que alguna de ellas siempre va a terminar emergiendo, ¿no? Estas son mediante la extraversión y la introversión, ¿no? Y la estabilidad emocional mediante la inestabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre ambas teorías? Es que justamente la primera está más idealizada y la segunda es más a cómo va a derivar el deporte en sí. Porque así como hablábamos que en la adolescencia ustedes son una figura de referencia o de rechazo, muchas veces pasa que el deporte genera estas cuestiones también, ¿no? De extraversión, de poder demostrarme o justamente que no me siento demostrado dentro de la cancha, ¿no? A la larga, esto es si bien no deja de ser un dato, no es algo que les influya a ustedes el día de mañana, pero está bueno poder ver qué origen tiene esto. ¿Sí? Bien. Valen, perdón, Dime. no sé si se me escucha bien. Sí, sí, te escucho. Eh, teoría de Eysenck es La, Eysenck, la deletreo. sí, Eysenck. Eysenck. ¿Sí? ok, ahí está, perfecto. Bien. Repito una vez más. Es en realidad que es Sí. un dato más, porque para ustedes el día de mañana, si están perdiendo 2-1 no van a pensar en estos nombres en el partido, pero sí es una realidad de que, bueno, siempre está bueno ver dónde todo tiene su origen. ¿Mm? Bien. Em, Ahora, justamente para entender una personalidad, está bueno, recuerden, como primer herramienta básica, qué pregunta nos podemos hacer cuando estamos conociendo a un jugador. Y a mi gusto, este tipo de preguntas que uno se puede generar hacer es más con los adolescentes, pero con los adultos también. Poder preguntarnos, ¿no? ¿Es un jugador que lidera, que se aísla? ¿Es un jugador que motiva al grupo? ¿Que asume errores, ¿no? O busca culpables, ¿no? ¿Cómo reacciona ante la frustración? Ver cómo su personalidad actúa mediante distintas situaciones. ¿Mm? Bien. Em, Ahora, está bueno siempre poder ver, como lo que venimos hablando hasta ahora, dónde está la articulación o dónde se puede relacionar lo evolutivo, ¿no? El desarrollo de cada jugador mediante la personalidad, ¿no? Eh, para ello está bueno poder ver claves prácticas dentro de la cancha, ¿sí? A mí me gusta clasificarlas dentro de todo en cuatro. Ustedes las pueden ver como se les cante, ¿no? La primera y más importante es observar. Recuerden que ustedes un rol muy importante es la observación, ¿sí? ¿Qué observamos? Conductas, gestos, vínculos, ¿no? Conducta de cómo reacciono frente a un gol que me acaban de meter, ¿no? Gestos mediante la rivalidad contra el otro oponente, ¿no? Vínculos con quien tengo más comprensión, ¿sí? Y que justamente si observamos que todas estas cosas, si hablamos desde los sentidos, el segundo más importante es la escucha, ¿sí? Escuchar tanto lo que se dice, ¿no? Dentro de la cancha, con el árbitro, con los oponentes, con el equipo, como justamente lo que no se dice, que es todo aquello que acabamos de mencionar, ¿sí? Y que por eso, mediante una escucha, si hay algo que el futbolista tiende a generar, es adaptación, ¿sí? Por eso, otra tercer clave práctica para poder ver esto es la adaptación, ¿sí? Ya sea el mensaje según la edad que tenga, ¿no?
y su personalidad en sí. ¿Qué quiere decir esto? Cómo se adapta dentro de la cancha, ¿no? Cómo se adapta dentro de en los momentos difíciles, ¿no? Momentos más culminantes y decisivos, cómo se adapta con el equipo, saber qué sentido él justamente tiene, ¿no? Porque si le sumamos, hacemos la sumatoria de estas tres, ¿no? La observación, la escucha y la adaptación, esto va a generar justamente ¿qué? Roles. Por eso una última clave práctica son construir roles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Líderes, jugadores de apoyo, ¿no? Suplentes también, ¿sí? Saber que está ese concepto que a mí me gusta nombrar, que es sentido de pertenencia, ¿sí? Bien. Esto implica que si yo les pregunto en el examen eh, cómo podemos observar, determinar o conocer a un jugador dentro de la cancha, bueno, amerita que respondan estas cosas, ¿sí? Por eso, siempre desde la comprensión y desde lo que justamente ustedes pueden llegar a ver. ¿Mm? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Todo bien? Valen, sí, yo no entiendo la pregunta que hiciste recién. A ver, ¿qué pregunta hice? Lo que preguntaste, o sea, a ver, si vos nos preguntarías a nosotros en el examen, Ujú. ¿cómo cómo vemos un jugador, algo así, dijiste recién? Ah, no entendiste la comprensión de la pregunta. Claro, tal cual, no, no, Ah, bien. Que justa una pregunta que se me acaban, sí, sí, todas estas preguntas que se me ocurren son ahora, no, no implica que capaz las pregunte, no, porque como obviamente. dije al principio, no las tengo anotadas. Pero una buena pregunta es, bueno, que un jugador, para darle cierta ¿Cómo, practicidad. cómo podemos ver a un jugador, cómo vemos nosotros a un jugador, qué, pero la personalidad, o sea, no entiendo el punto de la Bien, pregunta, ¿a dónde bien, vamos? bien, ahí te comprendí mejor. Una pregunta de examen, por ejemplo, sería, ¿no? Ustedes tienen un equipo en la cual están dirigiendo y se incorpora un nuevo jugador, ¿no? Sí, Dentro de la cancha y como todo jugador ya es un adulto, ¿no? Joven, pero adulto, como todo jugador tiene alguna cierta facilidad para vincularse y algunas cosas a afectar, a mejorar. Justamente, ¿qué claves prácticas podemos llegar a ver? ¿Qué medidas útiles podemos llegar a ver para ver qué sentido le puedo llegar a dar a este jugador dentro de mi equipo, ¿no? Bueno, puedo justamente observar, ¿no? Su conducta, cómo ah, escuchar las ok. cosas escuchar las cosas que dice, ya sea con el equipo o dentro de la cancha y fuera de la cancha, ¿no? Cómo se desenvuelve en el partido. Es qué cosas puedo llegar a entender yo de mis jugadores que ya sea conozco como aquellos que no conozco. ¿Sí? Observando, escuchando. Bueno, Exacto. pero es muy general lo que te estoy respondiendo en caso. Sí, por Tendría eso, que ir más profundo. exacto. Por eso yo algo que siempre sugiero es que si bien yo le estoy dando estas, como digo, ¿no? Observando conductas, gestos, vínculos, ¿no? Como le decía hace un ratito, Sí. escuchar lo que se dice, lo que no se dice, si es una realidad que si bien que me digan eso está bien, porque es lo teórico que están aprendiendo, siempre les recomiendo que también utilicen su experiencia dentro de la hora de dirigir un jugador, ¿sí? Claro, Sí. por eso, perdón, Valen, Sí, Pablo. la pregunta de Lea fue buena. Sí, sí. También pienso yo, para aportar algo, ¿no? De Ujú, que también si un jugador entra nuevo en esa edad, 17, 18, solamente no hay que mirar al jugador, sino también al grupo que ya está armado, que sabe ujú, que el jugador que entra le va a venir a comer el culo. Entonces, ujú, la reacción también del equipo, ujú, fijarse ujú, quién lo integra, ese tipo es líder, que lo ujú, integra es líder, quién no ujú, lo integra, quién lo deja de lado porque sabe que juega en el puesto de él. ujú, Hay un montón de factores que tenés que tener en cuenta para mi forma de pensar, ¿no? Porque ujú, a los 18 años, que ya está a punto de firmar un contrato, un ejemplo, ¿no? Y te viene un pibe que juega de 9, yo juego de 9, y mayormente yo ujú, pienso que el 70% no le va a ir a hablar de una. Y después está el líder positivo, que aunque juegue de 9 va a ir y te va a hablar y te va a dar una mano ujú, para que te integres al grupo. Entonces, hay ujú, que ver los dos lados. El chico que entra ujú, nuevo, tanto como el grupo, y ahí te vas dando cuenta ujú. de qué jugadores son líderes en un sentido, ¿no? En el Sí. buen sentido. O buena gente y que sume para el equipo, y están los Ujú, que a veces son medio que saben que te van a comer puesto, entonces
medio que lo empezás a dejar de costado, digamos. Ujú. Iríamos por ese tema de las dos partes, ¿no? Tanto del Claro. grupo como del jugador que llega nuevo. Ujú. Claro, Sí, serían dos observaciones en una, básicamente, grupal e individual. Claro, exacto, claro. exacto. Para eso tenés que conocer a tu grupo, Edu. Por eso Sí, obvio, decía porque yo, que aparte después de saber grupalmente ese pibe nuevo, se va a manejar de una forma que después, teniendo una charla individualmente, seguramente vas a descubrir un montón de cosas que no estaba demostrando al principio. Y después, bueno, también Ujú, cómo lo ujú, adapta el grupo, cómo lo integran, como decís ujú, vos. ujú, Los líderes que manejan el grupo, eso es fundamental también. ujú. claro, Bueno, y ahí con el tiempo te vas dando cuenta también el chico que entra nuevo, un ejemplo, pasa a nivel profesional también. O sea, ujú, no es que solamente pasa a nivel. ujú, Pasan los chiquitos ya de 13 años para arriba, ya saben que se están jugando el puesto y si te ujú, traen un 2 y el 2 el 6 ya están de hace rato en un club y ya. ujú, Entonces, bueno, ahí tenés que ir entreverando todo. Capaz que el chico se adapta bien porque tiene buena onda, Tal ujú, cual. que entra y el grupo es bueno ujú, y ahí está también el sentido de pertenencia que tiene que tener el grupo, como dice Valen siempre que lo nombra, el ujú, sentido de pertenencia es fundamental. Si tenés un grupo con Claro. buen sentido de pertenencia, no hay duda que vas ujú, a pelear entre los primeros puestos, pero sin ujú, ninguna duda, si tenés un buen grupo, tanto a los 13, 14 años como a los 20. ujú. Bien. Sí, sí, muy buena respuesta, Pablo. Por eso lean lo que más, por ejemplo, siguiendo esa pregunta, lo que si tendría que pensar una respuesta es, así como esto que nombré desde lo teórico, y después, para que les sea más fácil, es poder llevarlo a la práctica desde cómo, bueno, cómo poder profundizar, qué sería entonces una observación, qué estoy observando, qué comprendo de eso que observo, y saber qué rol o qué observación puedo hacer para poder dictaminar qué sentido le doy a este jugador dentro de la cancha. ¿Sí? Sí, está bien, está bien. O sea, no tiene que ser, entiendo que no tiene que ser tan global la respuesta como lo que te dije yo anteriormente, Ujú. sino tengo que eh, responderte más, no te quiero, a ver, en la psicología. ¿Cómo? No sé, te Te, trabo. te- te tengo que responder más con palabras de la psicología. A la larga, no, pero no está mal si lo haces, ¿sí? Yo lo que quiero decir es, la respuesta clave a eso es poder ver que con un jugador nuevo tengo que observarlo, tengo que escucharlo, tengo que darle un rol. Eso es lo clave. Después vos lo que Sí, quieras decir, entendiendo que tiene una conexión con eso, sí, está bien, ¿sí? Por eso yo digo, yo parte de este primer examen es entender que va un poco más a lo teórico, que es la psicología, como dijiste, pero que después también obviamente está lo práctico que puedan desenvolver ustedes desde su experiencia o con todo lo que pueden llegar a profundizar. perfecto. Bien, Listo. bien. Bueno, igual, siguiendo igual eso también, que es lo que vamos a hablar ahora, eh, está bueno poder entonces hacernos la pregunta de qué vemos cuando vemos a un jugador más allá de esa posición. Estamos viendo un 2. ¿Qué vemos más allá de Juan que está jugando de central? ¿No? Y si vamos a la respuesta generalizada, es aquello que estamos observando y estamos comprendiendo un rol dentro del equipo, ¿sí? Una conducta dentro del equipo, ¿sí? La conducta viéndolo como manifestación visible del jugador, ¿sí? Entendiendo que después la conducta es la punta del iceberg. Después están las emociones, la actitud, motivación, que ya iremos a eso y demás, ¿sí? Por eso siempre se dice que con los jugadores, ¿no? Está aquello que se ve y aquello que genera, ¿no? O sea, que está aquello visible y está aquello invisible, ¿no? Por eso ahí sí, capaz, si llegara a preguntar estas cosas sería más puntual, no tanto desarrollo, que son conceptos como, bueno, para diferenciar, ¿no? El primero es la conducta. Chicos, la conducta es toda acción observable, ¿sí? Correr, protestar, festejar, frustrarse, es aquello que se observa. Eso que observo dentro de la cancha es una conducta, ¿sí? Porque justamente nos conduce a una acción, como bien dice la palabra. Después de distinto está la emoción, ¿sí? En la cancha. Lo emocional, el plano emocional. ¿Qué sería un plano emocional? Sería una reacción afectiva, ¿no? Que justamente está detrás de esa conducta, ¿no? Bronca,
¿no? Entusiasmo, ansiedad, es aquello que está por detrás, ¿no? O como bien dije hace un ratito, es eso que está abajo de la punta del iceberg. Y lo más profundo, a mi gusto, siempre es la actitud, porque la actitud es del día a día. Se ve en el momento, pero es algo que justamente se suele mostrar gradual y que predomina en el tiempo y no en el espacio. ¿Qué sería la actitud? Justamente una disposición interna, es algo más duradero, que justamente sostiene ciertos patrones de comportamiento, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? Ustedes viendo un equipo de fútbol que ven seguido y ven a aquel jugador que no, ya, no sé, ya el Changuito Ceballos en Boca no es lo mismo que era antes. Antes cuando era, disponía todo y ahora ya no va más, ¿no? Eso que justamente le está pasando al jugador es justamente esa actitud mostrándose, ¿sí? Eso sí, son capaz conceptos que si los llegara a preguntar en el examen serían más clave porque es lo que es, ¿sí? Después pueden ejemplificarlo, obvio, no hay problema, ¿sí? Em, y esas tres, ¿no? La conducta, ¿no? La emoción y la actitud, se puede analizar, ¿sí? Tanto mediante ustedes con el cuerpo técnico y también desde un enfoque psicológico, ¿no? Acá sí capaz, como hablaba antes del Big Five y Eysenck, acá sí son tres roles que dentro de todo está bueno mostrarlos acá dentro del deporte, pero que son tres corrientes muy predispuestas, ¿no? La primera justamente es el conductismo, ¿sí? Aquella conducta se puede analizar mediante la teoría psicológica del conductismo, ¿sí? El conductismo que es aquello que se aprende por refuerzo, justamente, porque lo que se premia se repite, ¿no? ¿Cómo sería en fútbol, ¿no? Desde un aliento, desde un reconocimiento, desde un beneficio o rol dentro del titularidad, ¿no? Poder eh, manejar las pelotas paradas, capitanía, son cosas que justamente se gana. Si vamos más a eso, el conductismo predomina mayormente más que nada en la cancha, ¿no? En los entrenamientos o en los partidos. Otra teoría muy presente en el deporte es lo cognitivo-conductual, que justamente, ¿cómo es eso? Que es aquello que lo que pienso justamente influye en cómo actúo, ¿sí? Esto quiere decir que si hay un jugador que no me está gustando mío cómo está jugando, dentro de siempre desde el vínculo de este jugador, le voy a demostrar que no me está gustando lo que está haciendo. Esto implica que si yo le pego un grito, si lo reto, o si justamente lo menosprecio, ¿está bien? No, no se trata de eso, sino de saber de que hay cuestiones, mediante el rol que les compete a ustedes, demostrar de que si algo no va, no va, ¿sí? Y por último, está bueno verlo desde el aprendizaje social también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se imita justamente lo que se ve, sobre todo en jugadores referentes, ¿sí? Esto es desde un juvenil con titulares del equipo, desde un modelo a seguir desde otros jugadores de otro equipo y demás, ¿sí? Por eso, para remarcar el concepto de conducción, es que la conducta no es fija, chicos, ¿sí? Se aprende, se va a modelar y justamente puede modificarse. ¿M? Bien, ahora, como hablaba con el concepto del iceberg y demás, entendamos que el motor interno que tiene la conducta es la motivación, ¿sí? Esto quiere decir que la motivación impulsa la conducta. ¿M? Ahora, si hablamos de qué es la motivación, desde la frase simple, es una fuerza interna, ¿sí? Es una fuerza que o es un rasgo que emerge de la personalidad de cada jugador, ¿sí? No es algo que se imponga desde afuera, pero sin embargo, si hay algo que sí generan ustedes es que la pueden despertar, ¿no? La pueden orientar, la pueden sostener. ¿M? Esto quiere decir que ustedes ya sea pueden promover esa motivación, pero a la larga es algo que va a regir uno en cada jugador. ¿Por qué es eso? Porque justamente es poder entender el concepto de que ese jugador es una persona también, ¿sí? Entonces, si a veces pasa que un jugador que está motivado dentro de la cancha y de la nada deja de estar motivado, no es porque el DT o ustedes el día de mañana hicieron algo malo, sino que algo por fuera del deporte le surgió a su vez, ¿sí? Ahora, está bueno poder ver que la motivación es más aún invisible que la conducta. Sin embargo,
La motivación es aquella que le da dirección y energía. Carl Rogers y George Maslow, si hay algo que dijeron, ¿no? Que son psicólogos humanistas, es que aportan desde el hecho de que el jugador es una persona, ¿no? Antes que un rol. Y esto quiere implicar que dentro de la cancha está profundamente vinculada a su vida fuera de ella, ¿no? O sea, que lo que haga dentro de la cancha va a estar vinculado así por fuera de mi vida también. Es un concepto secundario, sí, pero está bueno, como les dije hace un rato atrás, ver qué origen tiene también, ¿sí? Por eso está bueno poder ver esto, ¿no? ¿Qué es la motivación? La diferenciación entre motivación y conducta, viéndolo desde el ejemplo que puedan llegar a ver dentro de la cancha, ¿sí? Porque como en todo proceso humano, necesitamos una estructura, ¿sí? En este caso en el deporte. Una estructura deportiva clara, ¿no? Metas, roles, valores, nos va a dar un marco en la cual la conducta se va a organizar y así la motivación va a cobrar más sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en juveniles está bueno poner la estructura dentro de los valores, ¿no? La contención emocional, el vínculo con el DT, ¿no? Que tiene mismo, o sea, con ustedes y con la familia, ¿sí? Sin embargo, en mayores está bueno poder ver la estructura basada en metas, ¿no? Roles definidos y dentro de todo, en lo posible, una autonomía táctica a su vez. Conceptos claves como para poder distinguirlos, ¿sí? Por eso está bueno ver que, como para darle una mayor diferenciación, ¿no? Cuando ustedes tienen que intervenir desde la conducta, ¿no? O mejor dicho, qué herramientas poder tener cuando hay que intervenir la conducta de un jugador, o sea, lo que se ve, sin embargo, ¿no? Las herramientas para tener mediante la motivación, ¿sí? Que ahí después vamos a ir a eso. Herramientas de la conducta, viéndolo, por ejemplo, como, así como cuando hablamos del conductismo, un reforzamiento positivo, ¿no? Elogios, titularidad, ¿no? Poder darle un modelo, ya sea ustedes como ejemplo o algún otro jugador o miembro deportivo para sí, ¿no? Un feedback específico, porque cuando algo que se ve está siendo claro, está bueno ser específicos también, más que prueben y que dejen a la deriva, ¿no? Y que a la larga, y de las más interesantes a mi gusto, que para trabajar la conducta siempre está bueno tener reglas claras de convivencia, ¿sí? Y de juego a su vez. Que esto a la larga, cuando hablamos de fútbol mayor, se convierte, ¿no? En los valores, en los ideales de juego, ¿sí? Y por otro lado, que acá me acuerdo que no sé si se habló la clase anterior o cuando hablábamos de motivación, ¿no? Cuando hablamos de herramientas de motivación, sabiendo que yo les dije hace un ratito que ustedes no la crean, ¿no? Sin embargo, la estimulan, la impulsan y demás, es poder ver qué cosas poder ayudarles en lo posible con la motivación, sabiendo de que, bueno, ustedes tienen un límite también, porque si ya, que ahora las vamos a hablar, las herramientas que ustedes brindan no tienen capaz efecto alguno, ahí es donde capaz se necesita una intervención externa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Un psicólogo deportivo, por ejemplo, ¿sí? Las herramientas de la motivación, o mejor dicho, para trabajar en la motivación, la más clara tiene que ser primero siempre es escuchar justamente al jugador más como persona, no solo como rendimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Algo pavo, ¿no? Pero para que se entienda. Que si se lesiona, ¿no? No se trata de ¿y cuándo volvés? ¿Cómo van los estudios? Sino cómo venís sobrellevando, ¿no? En la lesión, qué es de tu vida, saber de que justamente estoy escuchando a Juan más que mi marcador central, ¿sí? Después otra cosa justamente es brindarle un clima emocional positivo, saber de que por más de que se lesione, que a veces ese es un miedo de un jugador en sí, no va a cambiar su rutina dentro de lo posible. Que va a cambiar algunas cuestiones, sí, porque hay un cuerpo que está hablando que está lesionado, pero que sin embargo el clima emocional siempre trata de prevalecer positivo, ¿sí? Para que sea positivo, dos variabilidades que está bueno poder ver es esto de poder darle cierta autonomía o autodeterminación de decir, ¿no? Tomar decisiones, encontrar qué rol tiene. Y que a la larga también, y esto como es algo más complementario, pero está bueno remarcarlo,
el establecer metas, ¿sí? Tanto personales como grupales también, ¿no? Que involucren a aquel que estamos trabajando. Por eso, para reforzar o para que se entienda mejor qué tenemos que hacer es esto, de poder ver tanto con la motivación, con la conducta, poder ver, ¿no? Qué metas tiene predispuse o tiene este jugador, ¿no? Esta persona, justamente qué rol tiene en el equipo, hay algo que lo modele, que lo influencie, ¿no? ¿Qué tengo que reforzar? ¿Sí? Eso es lo más importante, chicos. Por eso, como para capaz darle un cierre a eso, es por ver que la conducta se ve, ¿sí? Y que aquello que no se ve, que la motivación, es lo que lo origina, ¿sí? Y que por eso ustedes no solo corrigen tácticas, sino que modelan personas, ¿sí? Inspiran motivaciones, ¿no? Crean contextos. Bien. En un principio, esto sería lo que entraría para el examen. ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Hay algo más que quieran aportar o que quieran agregar? Así paso a otro tema. No, de mi No, por mí parte, no. no. De mi parte no, vale. Una consulta sí que te hago. ¿El examen Dime. va a ser un ida y vuelta de charla? Si no me equivoco, vos, Pablo, no estuviste en la clase anterior, ¿no? No, mayormente Ah, las miro después porque no me dan los horarios. Vale. tranqui. No, tranqui, porque justo lo Pero hablé en la clase anterior. bueno. Yo lo que dije es que en un principio, por ejemplo, ¿no? Están todos ustedes acá, ¿no? ¿No? Está Eduardo, está Cecilia, está Leandro, está Pablo, ¿no? Está Fede. Yo, en base a los que estén presentes, voy a hacer yo una lista, ¿no? De quienes estén. Y después les voy a dar dos posibilidades. La primera, ¿sí? Es que primero, que ustedes si quieren van pasando de a uno, pero los que elijan, y si nadie se anima a elegir, yo voy a armar una lista personal y los voy a ir llamando de a uno. La lista la voy a poner en el chat, o sea, por ejemplo, ¿no? Voy a decir en base al orden que tengo acá. Primero va a ir Cecilia, después va a ir Leandro, después va a ir Pablo, después va a ir Edu, ¿no? Y último va a ir Fede. Eso es en base a lo que ustedes decidan, pero bueno, lo ideal es que haya un orden en la cual vengan de a uno y el examen va a ser un ida y vuelta entendiéndolo de que si hay algo que quiero dejar en claro en cuanto a la psicología deportiva y en esta materia, es que todo es progresivo, ¿sí? Si hay algo, cuestiones que capaz se les dificulta responder y demás, bueno, se abordarán otras cosas, ¿sí? Pero sí, va a ser un ida y vuelta. Y en un principio, yo capaz haga 4 o 5 preguntas, y bueno, si hay que reforzar alguna más, una sexta, pero sería más que nada eso, ¿sí? Perfecto. Bien, bueno. De todas formas, y dentro de esta primera parte del cuatrimestre, o más que cuatrimestre de la cursada, hasta el último día de examen me escriben cualquier cosa, ¿sí? Joaquín, te hago una consulta. ¿Esto estaría arrancando 7:30 también o el horario de las 8? En un principio, yo creería que sería a las 8, ¿sí? Perfecto. No te lo voy a Bárbaro. negar que si llega a ser 7:30, o yo o Cande lo va a consultar en el grupo y ustedes nos dicen, si no hay problema, no es imposible, ¿sí? No, para ir sabiendo, porque por ahí algunos sí puede arrancar 7:30 y hay otros que, por lo que vi, Sí. que arrancan a las 8, así que Yo podemos creo que organizarlo también de esa forma. sí, yo a la larga últimamente nos estamos viendo 7:30 por una cuestión de horarios, pero capaz así pueden llegar todos, dado que es el horario de cursada, lo más probable es que sea a las 8, ¿sí? Bueno, buenísimo, dale. Bueno, esto, ¿sí? Tranqui, yo no quiero ni que sea algo que se quieran sacar de encima, ni que sea visto una carta de documento, ¿no? Llevando los dos límites. La nota la van a tener el mismo día, porque bueno, al ser oral. Y bueno, mucha suerte, chicos. Bueno, vale. Bueno, si les parece, entonces Estudiar. cerramos acá. A estudiar, tal cual. Dale, buenísimo. Sí, buenísimo. Por Bueno. mi parte, no hay problema. Buenísimo. Nos vemos entonces ya en 2 semanas, ya que el miércoles que viene es feriado, para así el examen. ¿Dale? Buenísimo, bárbaro. Bueno, Bueno, adiós. chicos, Abrazo chao. grande.